Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas a partir del chat. Voy a empezar con la primera que hemos elegido. Es una pregunta del señor Horacio Esteluce, que por el tema se lo está haciendo a Isidre. Él dice que en la apertura hicieron referencia al impacto que podría tener el IBNR en los siniestros incurridos pero no reportados en el COVID. Y si a eso se le adiciona acciones comerciales de descuentos, que era lo que estaba Isidre mencionando, todo esto, dice Horacio, ¿no será un combo riesgoso para adelante? Se pregunta. Ujú. Gracias. Tiene parte de razón y continuamos un poco con el discurso de Carlos. Ahí van a ser las habilidades de cada uno de los actores del seguro que van a decidir cómo gestionar, digamos, la conducción de este coche, ¿no? Por un lado tienes el freno, tienes el embrague, tienes el acelerador. Hay que hacer esa combinación de variables para, para poder llegar a buen puerto. Yo sí diría que el tema de salud ahora mismo, por lo menos aquí, en España hay cierta, digamos, confusión. El hecho de que la administración pública haya sometido todos los hospitales y todo el sistema privado dentro del Sistema Nacional de Salud, pues está llevando unas consecuencias económicas no previstas nunca. Es decir, todas las consultas privadas se han anulado. Todo se ha concentrado en estas 8 semanas en combatir al COVID. Pediatras que estaban trabajando con niños se les ha puesto dentro de unidades de cuidados intensivos para que en su función de médicos pudieran ayudar a recuperar personas que estaban en una situación muy crítica. Entonces, el Sistema Nacional de Salud ha reconvertido todo el sector. Yo entiendo que la estrategia de las compañías de sacar oferta ahora mismo, incluso con productos más sencillos, es un poco luchar contra luchar contra el sinsentido que tienes de pagar una póliza de salud ahora mismo, pero que no puedes utilizar porque todos los médicos están atendiendo, o la mayoría de ellos, excepto que haya una urgencia, pero hay muchas operaciones en el ámbito privado que se han aplazado hasta después del COVID. Y entonces hay gente que ha decidido dar de baja la póliza durante este periodo. En definitiva, me van a atender en el sistema público para que, ¿no? Entonces, una reacción de las compañías puede ser el tema de ofrecer precios y productos más económicos para combatir la reflexión de algunos ciudadanos, ¿no? Respecto a la siniestralidad, es evidente. Se están reparando solamente los temas urgentes. Los temas que se pueden aplazar van a salir después. ¿Qué porcentaje representa esto? Pues dependerá del ramo, de la entidad. Por ejemplo, en el ramo de decesos, algún directivo de las encuestas nos estaba comentando que había subido de un 40 a un 60% los siniestros. En ese ramo de decesos no se ha producido IBNR, muy al contrario. Se ha incrementado la siniestralidad ya ahora mismo, ¿no? Y que es verdad que además han tenido que devolver parte de la prima no consumida porque el servicio de entierro incluía también otros servicios como podía ser pues, la sala de espera, como podía ser la ceremonia, y todo esto por COVID sabéis que se ha eliminado para evitar riesgo de contagio, con lo cual las compañías se han visto obligadas a devolver una parte de la prima. Claro, entonces cada ramo va a depender, no va a haber una fórmula matemática exacta, pero en hogar, en automóviles, incluso en comercio, se van a producir siniestros después del COVID que se han producido ahora, pero que como no eran urgentes, no han salido a la luz. Y va a producir un desequilibrio. Estoy de acuerdo con la pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Isidre. Otra pregunta para José María, del señor Antonio Jiménez López, que habla sobre la gestión de siniestros, cómo puede afectar COVID a los modelos de reparadores cautivos o talleres cautivos, la crisis económica que afecta o que se avecina de modo claro. Muchas gracias, Antonio, por un placer contestarte. Bueno, pues en lo que comentas de talleres, lo que hemos visto, bueno, que la actividad ha bajado pues en un 80%. Una gran parte de los talleres lo que han hecho ha sido hacer ERTES, incluso hasta el 70% de su plantilla de operarios. Evidentemente, esa siniestralidad la han perdido. Y según los estudios de las asociaciones de talleres que están ahora mismo sacando, pues están diciendo que puede oscilar en una pérdida global en el año en torno a un 4 a un 6%. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta también muy importante es ver cómo se hace el desconfinamiento y a partir de ahí si la situación se va normalizando poco a poco,
pues puede ser un poquito más o un poquito menos, ¿no? En cuanto a los reparadores, a las empresas de reparación, aquí, como antes ha comentado muy bien Isidre, lo que se va a producir son IBNRs. Por lo tanto, han bajado mucho la actividad, en torno a un 50%, han aumentado mucho, del orden de un 50 a un 60% las reparaciones urgentes, pero normalmente se tendrá que recuperar la siniestralidad en los próximos de 6 a 8 meses. Muchísimas gracias, José María. Estoy leyendo muchas preguntas. La otra pregunta para Isidre dice si en la crisis de 2008, no, a ver un segundo, que se me borra la pregunta. Si en la crisis de 2008 no fue sanitaria, el seguro mantuvo en promedio, si bien en la crisis de 2008 que no fue sanitaria, el seguro mantuvo en promedio un ROE del 12,5%. ¿Pensáis que en esta crisis el seguro saldrá igual de bien o pensáis que puede tener otros impactos? Pregunta de Tony. Muy bien, gracias por la pregunta, Tony. Yo diría que la crisis del 2008 fue esencialmente una crisis financiera. Fue una crisis bueno, como sabéis, que nació en Estados Unidos, pero se expandió por todo el mundo por unos activos que realmente tenían un valor que no era real, ¿no? Se paquetizaron hipotecas impagables, esa paquetización se distribuyó en todo el sistema financiero mundial y cuando explotó en Estados Unidos por cadena, pues explotó. ¿Cuál fue la ventaja de las compañías de seguros? Pues que las compañías de seguros no habían comprado ese tipo de producto financiero tan arriesgado. La compañía de seguros, como sabéis, y como decía Carlos, son compañías que la solvencia es un criterio fundamental y, por lo tanto, invierten siempre en riesgos y en activos más seguros. No se atreven a invertir. Y luego había otro tema muy importante, y es que las compañías de seguros, afortunadamente, no facilitamos hipotecas a los clientes ni a las empresas, con lo cual tampoco nos vimos sorprendidos por, digamos, el coste que supuso. En España se calcula unos 60.000 millones de euros, que pueden ser unos 80.000 millones de dólares, el destino del presupuesto español del Estado que tuvo, facilitado por Europa, evidentemente, para que las entidades financieras no hicieran quiebra. Así todo, a un banco como fue el Banco Popular, que es un banco de más de 100 años con un prestigio fuera de toda duda, tuvo que ser absorbido por una compra súper rápida del Santander, ¿no? En una operación un poco que todavía está en los juzgados y cuestionada. La crisis de ahora no tiene un componente estrictamente financiero, tiene un componente de actividad económica. Hoy ha salido la cifra de concesionarios en España en el mes de abril. Han caído las ventas un 96%. Se han vendido en todo el mes de abril los mismos coches que el año pasado en un solo día del mes de abril. Entonces, eso significa que es una crisis que está afectando más el tema industrial, una crisis donde, digamos, los seguros, como ya os he dicho, vamos a sufrir un diferimiento en su impacto y, por lo tanto, vamos a tener también un impacto. Si tenemos un promedio, vamos a decir, para hacer números, de un 10% de la caída de los ingresos, se estima aproximadamente, y la siniestralidad se mantiene ahora, pero sube un poco a final de año, pues eso va a decir de alguna forma que el margen que van a tener las compañías va a ser inferior. Yo también soy positivo y optimista como Carlos, y como Luis, y como José María. Es decir, una cosa es reconocer los problemas y otra cosa es decir que esto se va a caer el mundo. Yo creo que hay que ser realistas, saber cuáles son los problemas, saber a lo que nos enfrentamos y tomar las medidas para que esto minimice los impactos. Esconder la cabeza debajo del ala no sirve para solucionar los problemas. Oye, conocemos el problema, sabemos que esto va así, vamos a tomar medidas. Hoy, por ejemplo, me hablaba un call center importante aquí en España, de que ha tomado la decisión de ya no tener los empleados en las instalaciones. Y ha tomado la decisión de hacer el call center desde el domicilio de los teletrabajadores. ¿Por qué? Porque primero están más contentos, ahorran desplazamientos, ahorran combustible, contaminan menos, pueden conciliar mejor el trabajo laboral y hoy los sistemas informáticos permiten ver la productividad de cada uno de los empleados instantáneamente y con todas las gráficas y estadísticas que quieras. Y además la empresa pues se ahorra un montón de dinero con unas salas que tiene que mantener, calentar en invierno, enfriar en verano, pagar la calefacción, pagar la luz, sistemas... bueno, pues todo esto es lo que de alguna forma tendremos que hacer. Mantener el servicio,
optimizando los costes que podamos. Eso sí, manteniendo el servicio. Muchísimas gracias, Isidre. La última pregunta que vamos a hacer dirigida a Luis Barrinas, que pregunta concretamente el señor Antonio Jiménez López respecto de la digitalización y la telemedicina. ¿Qué esquemas de retribución se plantean para el profesional? ¿Qué modelo de consulta se prevén? Gracias, Antonio, por la pregunta. La verdad es que en el 2008 creamos Barcelona Health Hub, en Barcelona, un hub para la transformación digital de la salud, y desde entonces pensamos que había que cambiar las cosas en España y en algunos países donde la telemedicina no funciona. Es un proyecto que hemos lanzado con la Universidad de SADE desde Barcelona Health Hub, con el apoyo de Community of Insurance como un referente en la industria aseguradora, donde lo que realmente queremos es que nos apoyéis toda la industria aseguradora para avanzar y hacer de una humanidad con mucho más sentido, ¿no? Para mejorar realmente la vida de las personas y sobre todo también para mejorar la vida de nuestros sanitarios, que hemos visto un sufrimiento total. Hay que cambiar leyes, es un proceso que va a ser lento, la tecnología la tenemos en las startups y hay muchas compañías de seguro que la tienen. Por lo tanto, bueno, pues yo os animo a todos aquellos pues, que nos llaméis, que nos consultéis, que consultéis la web de Community of Insurance o de Barcelona Health Hub para subiros al proyecto.